Entonces, vamos con circunstancias económicas que han convertido al ser humano en cosa o mercancía. ¿Cuáles son las circunstancias económicas, las que estuvimos nosotros visibilizando el día de ayer? Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Recuerden ustedes cuáles eran los elementos económicos. El tráfico de personas de América está muy ligado al triángulo comercial, pero las circunstancias económicas son propiamente estas perspectivas en cuanto a las que estuvimos puntualizando. Vamos con esto, entonces. Continuamos con esta perspectiva. Entre las circunstancias que llevaron a que los seres humanos fuesen tratados como mercancías estuvieron algunas de las que ya visibilizamos. Una, el colonialismo y sobre todo su característica de explotación de recursos. ¿Sí? Dentro de esta perspectiva, vemos que uno de los elementos importantes para que se haya considerado a las personas como si fueran simplemente mercancía ha sido esta perspectiva de la colonia. El colonialismo es aquel elemento que nosotros podemos puntualizar como el más relevante para plantear la perspectiva de las personas como si fueran una mercancía. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo la esclavitud de la Edad Antigua, que nosotros ya puntualizábamos, por ejemplo, los egipcios, que la esclavitud en la época colonial. ¿Cuál es la diferencia importante? ¿Qué diferencia es la que nosotros podemos catalogar como lo más esencial entre la Edad Antigua y el colonialismo, la época colonial? ¿Cómo podríamos catalogar la diferencia entre las personas esclavizadas de la Edad Antigua y del colonialismo? Vamos puntualizando, a ver, vamos viendo. ¿Qué me dicen? ¿Alguna opinión? ¿Cuál será la diferencia? Que en la edad antigua los esclavos se obtenían a través de los precios de guerra y que el colonialismo se debía a la acumulación de capital a partir del siglo XV. Ya, muy bien. No se olvide esta diferencia. No se olvide esto. Desde la llegada de los españoles, que llegaron en 1492, finales de este siglo, principios del 16, comienza a darse un cambio de perspectiva. En la Edad Antigua, las personas esclavizadas eran tomadas por esclavos por la guerra, es decir, eran personas que perdían la guerra dentro de esta consideración. En cambio, en el colonialismo o en la época colonial, necesitaban de mano de obra. Segundo, entonces, segundo elemento, segunda circunstancia económica. Primera circunstancia, el colonialismo en sí mismo, pero la segunda instancia o la segunda circunstancia es que se requería una gran cantidad de mano de obra. Las grandes plantaciones que se encontraban de tabaco, algodón, caña de azúcar, necesitaban, además de una mano de obra que pueda adaptarse al clima, una gran cantidad de mano de obra. Como mucha de la población indígena murió, entonces se necesitaba traer a otras personas. Pero no era solo la consideración de personas que caían bajo la guerra. No era esta la consideración en la época colonial, sino que directamente se iba a cazar a personas para esta función. Es muy diferente la circunstancia del ser humano esclavizado en la época colonial en cuanto diferente a lo sucedido en la colonia. Hay dos diferencias importantes. Entonces, se necesitaba extraer recursos de forma extensa, se requería una gran cantidad de mano de obra y se la suplió con estas personas. Así a las personas esclavizadas
se les trató como un bien, como si fueran cosas. Sin embargo, esta característica aparece en el devenir netamente capitalista. Por lo tanto, ¿dónde comienza y podemos puntualizar realmente el inicio? Vamos aquí a plantearlo. Podemos decirlo de esta manera. El inicio de lo que es propiamente, como dice el tema, circunstancias que han convertido al ser humano, es el capitalismo. Con el inicio del capitalismo es que comienza realmente a darse o verse a las personas como bienes, como cosas. No es propio de las culturas griegas, romanas, egipcias durante la antigüedad. Nosotros tenemos en mente, por ejemplo, que en la época griega había también venta de esclavos. También había situaciones en este sentido. Pero ¿quiénes eran los esclavizados? Personas que perdieron la guerra, es decir, esclavos de guerra. Lo mismo pasa en Roma, lo mismo pasa en Egipto, que son las grandes civilizaciones que han tenido personas esclavizadas. Pero no se las veía como un bien. Eran personas que eran útiles para un cierto caso, ya sea perspectivas propias en el sentido de la agricultura o, por ejemplo, en los egipcios de las construcciones para los reyes, para los emperadores, para todos estos elementos era propio los esclavos. Ahora, ¿qué pasa? Con la llegada del capitalismo, de este modelo capitalista y que se da desde la acumulación primitiva en el mercantilismo de la época colonial, comienza a verse ya a estas personas como objetos. Son necesarios, no es solo la compra y la venta, sino que además las vemos como objetos que pueden ser intercambiados. Y veíamos que eran directamente intercambiados en este triángulo de comercio. Todo el modelo económico de la esclavitud estaba impulsado en este triángulo de comercio. Por lo tanto, cada uno de los eslabones, cada una de las partes del triángulo del comercio estaba interrelacionado con la esclavitud. Como el azúcar se vendía, así igual los esclavos. Y tanto los barcos, los esclavos, el producto elaborado, era catalogado como un bien. Era lo mismo. Era como pensar que yo puedo cambiar fusiles por esclavos, como si fueran los esclavos lo mismo que un fusil, es decir, una cosa. Ahora, para entender un poco esto, vamos a ir puntualizando algunas ideas. ¿Qué es propiamente el capitalismo? Es mi pregunta. ¿Qué entendemos por capitalismo? Y es lo que yo quiero que podamos entender, porque realmente se plantea esta perspectiva, esta idea, esta noción de lo que es propiamente el inicio del capitalismo, es el que confiere, comienza esta idea, esta perspectiva, esta noción, este criterio, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es propiamente el capitalismo? Es la pregunta, es la idea, es lo que tenemos que ir puntualizando. ¿Qué entendemos por esta perspectiva? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Han escuchado alguna vez capitalismo? Este tema lo estaremos trabajando a lo largo de la materia de historia en segundo y tercero de bachillerato. Es uno de los conceptos importantes en cuanto a la economía, porque es una perspectiva netamente económica que se ha plasmado en todos los países, por lo que es muy relevante que ustedes comprendan qué es propiamente el capitalismo. Vamos revisando, si no, ahí tenemos la posibilidad del Internet, busquen qué dice sobre capitalismo. ¿Qué es esto del capitalismo? Dice sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción
en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Ya, entonces vamos con esta perspectiva. Capitalismo. Capitalismo. Ajá. Entonces, ¿en qué se basa? Dice, en la acumulación de capital, ¿no es cierto? Se basa en acumular capital. ¿Qué es el capital? ¿Alguien comprende esta palabra capital? ¿Qué es capital? Acumular capital. En esto se basa el capitalismo. Ideas, ¿qué es capital? Vamos aquí porque aquí está el punto también. ¿Qué es el capital? Deben haber escuchado alguna vez. No es tan importante tener dinero, sino tener capital. ¿Qué será? Pueden buscarlo hasta... Es como tener bienes, algo así más o menos, como tener... Sí, por ahí vamos, son los bienes. Hay una definición que me agrada a mí, que es de Marx. Él dice, el capital son los bienes más el trabajo. Ejemplo, tengo una fábrica de camisetas. ¿Cuáles son mis bienes? Las máquinas que hacen las camisetas, tal vez, o las que ponen los estampados, el algodón, el hilo, todos esos son los bienes, ¿sí? Con eso comienzo a producir, pero no basta con eso. Necesito gente que trabaje. Por lo tanto, son las personas que trabajan más los bienes para la producción. Eso es el capital. Mientras más se acumule capital, entonces estoy dentro del modelo capitalista, que es un modelo económico social. Ahora, ¿en qué se basa directamente? En la perspectiva de la acumulación. ¿Dónde nace esta visión? En el mercantilismo de la época colonial. En la época colonial se planteaba principalmente que hay que acumular, ¿pero qué? Oro, plata, piedras preciosas y materia prima. El capitalismo dijo, a ver, no hay que solo acumular, hay que producir. Por lo tanto, esos bienes que tenemos, vamos a transformarlos y a generarlos en materia elaborada a través del trabajo y de los bienes que ya tenemos. Mientras más se acumule el capital, entonces mejor será para este modelo. ¿Cuál es el problema de este modelo? ¿Y por qué es el que permite que se dé lo que estamos nosotros revisando? El capitalismo plantea esta visión, esta idea. Todo lo que está arriba es el capital. El capital está por encima de las personas, ¿sí? Las personas no importan mucho, lo que importa es la acumulación de capital. No importa el que trabaja, importa que trabaje para acumular capital. Por lo tanto, encima de la pirámide está el capital. Debajo del capital están los dueños del capital. Y debajo los trabajadores. El modelo capitalista fomentó una perspectiva en este sentido en la cual no interesa si usted es esclavo, si tiene seguridad social, no importa. Lo importante es acumular capital, llegar a esto, a toda costa. Recuerden un poco lo que decíamos nosotros, el fin justifica los medios en filosofía. Eso es en lo que se basó el capitalismo. El fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Acumular capital. ¿Por medio de qué? Por medio de la forma que sea. Esto hace que veamos a las personas como parte de este elemento, como bienes, ¿sí? Como bienes. Bienes para trabajar. Y en una primera instancia, y recordemos un poco lo que decía también el compañero, ¿qué es el capital? Son los bienes, nos dice el compañero. Entonces,
¿Qué son bienes? Cualquier cosa que nos permita generar producción. Para el capitalismo en esta época era todo. Todo eran los bienes. ¿Sí? Todo. Los seres humanos, los objetos, la materia prima, la materia elaborada. Todo era un bien. Por lo tanto, al ser humano se le consideró como si fuera un bien, como si fuera una cosa que puede ser comerciada, vendida, comprada, porque el objetivo es alcanzar el capital. Eso es propiamente el capitalismo. Ha sido altamente criticado el modelo capitalista por algunos pensadores, uno de ellos, uno de los más importantes, Marx, porque dice esto es lo que pasa con el capitalismo, lo que yo he retratado aquí por medio del pizarrón. No es tan importante que copiemos, lo importante es que tengan en mente lo que es el capitalismo. Y sobre todo, ¿por qué razón? Porque ha permitido esto. Entonces, como tenemos este criterio, como hay grupos de esclavos, por lo tanto se da y se genera esta superioridad racial. Hay grupos que realmente se consideran superiores unos a otros. Yo les decía que es complicado la consideración propia en la época colonial de las diferentes castas. Y realmente se genera complicado porque hay tantas variaciones internas que realmente no sabemos cómo es cada una de estas consideraciones. Vemos ahí en esta imagen algunos de los elementos. Les voy a poner un video para que vean lo complicado de las castas de la época colonial. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la circunstancia económica? Porque realmente cada una de las castas, dependiendo a la casta que usted pertenecía, podía acceder o no a un puesto, a un criterio diferente. Vamos a ver, es algo simpática este video sobre las castas, esta canción sobre las castas. Bien, como ustedes pueden ver aquí, ¿qué les dice este video? ¿Qué realmente propone? ¿Qué es lo que está tratando de mostrar? Miren el intrincado problema que genera la cantidad de castas. Hay tantas conformaciones, tantas uniones, que realmente ya se pierde en el horizonte quién pertenece a qué grupo. Ahora, en la época colonial, las personas querían parecerse lo más posible a los mestizos, que tenían más privilegios que las demás castas que hemos nosotros visto en este pequeño video. Lo que intenta mostrar directamente este video, específicamente, es que las circunstancias económicas realmente van convirtiendo a las personas de una u otra forma en sociedades que necesitan o que ven en una cierta superioridad a un grupo frente a otro. Estas condiciones determinadas por la economía, porque quienes gobiernan, quienes dominan la economía en la época colonial son los españoles. Por lo tanto, ellos son los que determinarán qué clase, qué casta, en este caso, puede o no acceder a qué derechos. En esa consideración habrá grupos más privilegiados y menos privilegiados, donde las personas esclavizadas evidentemente son las más perjudicadas en esta consideración. Cercano a las razones económicas se encuentra el discurso de una superioridad realmente racial, que matiza la mentalidad colonialista de la modernidad. Entonces, estas personas no se dan cuenta detrás. Dicen, no es por una cuestión económica, sino ¿por qué es? Por una cuestión racial. ¿Qué quiero yo? Mezclarme lo más posible para que mis descendientes sean mestizos y puedan alcanzar en lo posible a una clase más alta dentro de las castas a las que pertenezcan.
Dentro de esta consideración, los grupos humanos que eran considerados como inferiores fueron tratados como mercancía, como objeto. Y ahí vemos la mezcla tan compleja que se va dando. Esto degeneró en la época actual, bueno, del siglo pasado, pero contemporánea, de los campos de concentración en la época nazi, y uno de los casos que yo les decía ayer más trágico, el zoológico de humanos. Vamos a revisar un video sobre esta parte de los seres humanos expuestos dentro de los zoológicos de humanos. Van a generar un análisis crítico en esta perspectiva, ¿sí? Vamos a ir puntualizando esta parte. Con eso vamos a ir cerrando. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, como pueden ustedes observar ahí, realmente es uno de los elementos más trágicos de la perspectiva propia de estos zoológicos de humanos. ¿Cuál era el objetivo? Realmente se pensaba como si fueran animales. Entonces, presentarlos dentro de esta perspectiva y evidenciarlos en esta consideración como que tuvieran un hábitat. Es de los elementos más trágicos de considerar al ser humano inferior, estas personas inferior realmente a un ser humano. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, jóvenes, con esto estamos cerrando esta clase y en general estaremos las siguientes clases haciendo un recuento de varios elementos durante esta unidad.